buenos días. Hoy les vengo a hablar sobre lo que nadie les ha enseñado sobre los Incoterms. Los Incoterms es algo esencial que tienen que conocer antes de negociar con un comprador extranjero. Estos son un conjunto de reglas internacionales que determinan el alcance de las cláusulas comerciales y las responsabilidades tanto como el comprador como el vendedor. Estas responsabilidades pueden variar desde quien contrata y paga el transporte, el lugar de entrega de la mercancía, el pago del seguro internacional y qué documentos prepara cada parte. Bueno, aquí en este gráfico con color rojo verán los que son responsabilidades del vendedor y con azul representan las responsabilidades del comprador para cada uno de los Incoterms. Los que hacen parte del transporte marítimo son FAS, FOB, CFR y CIF, y los que hacen parte de cualquier tipo de transporte multimodal, Export, FCA, CPT, CIF, DDU, DDP. Dentro del comercio internacional, los más usados y los cuales representan menos riesgos tanto para el comprador como el vendedor son FOB, CFR y CIF. Bueno, ahora vamos a ver cada uno de los Incoterms. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el export, que quiere decir en fábrica. Este representa menos costos para el productor, ya que las obligaciones del vendedor bajo export solo se limitan a la entrega de la mercancía y documentos necesarios, empaquetado y embalaje en fábrica. En cambio, para el comprador recae la mayoría de las responsabilidades como el pago, transporte interior en el país de origen, aduana en origen, gastos de salida, flete internacional, seguro, transporte interior en el país y pago de aranceles. Bueno, ahora vamos a explicar lo que es el FCA o Free Carrier. El vendedor se encarga de llevar la mercancía hasta el medio de transporte que el comprador haya determinado en el contrato. El vendedor se hace cargo del coste y el riesgo hasta que la mercancía haya sido entregada al transportista en el lugar convenido, el cual en sus siglas en inglés significa al lado del buque. Es exclusivo para el transporte marítimo. Indica que el vendedor debe entregar la mercancía en el muelle del puerto y este se encarga del coste y el riesgo hasta que la mercancía ha sido colocada en ese lugar. FOB o Free on Board significa en el buque. Es exclusivo para el transporte marítimo e indica que el vendedor debe poner la mercancía a disposición del comprador a bordo del buque. Este buque es nombrado o escogido por el mismo comprador. El vendedor se hace cargo del coste y el riesgo hasta que la mercancía haya sido puesta en bordo. Las obligaciones del vendedor es entrega de la mercancía y documentos necesarios, empaquetado, embalaje, transporte, aduana en origen y gastos de salida o carriage paid to, y en español significa carga pagada a. Indica que el vendedor debe responsabilizarse de hacer llegar la mercancía al punto de destino acordado con el comprador a bordo del medio de transporte que el vendedor decida, así como el pago del coste del flete internacional. La transferencia del riesgo se realiza en el momento en que la mercancía ha sido cargada a bordo del medio de transporte que se acuerda. Bueno, el CFR, costo y flete, es exclusivo para el transporte marítimo. Indica que el vendedor debe responsabilizarse de hacer llegar la mercancía al punto de destino acordado con el comprador a bordo del medio de transporte que el vendedor decida, así como el pago del coste del flete internacional. La transferencia del riesgo se realiza en el momento en que la mercancía ha sido cargada a bordo del barco. CIF o que en sus siglas en español serían costo, seguro y flete, se utiliza para el transporte marítimo. Indica que el vendedor debe responsabilizarse de hacer llegar la mercancía al puerto de destino acordado con el comprador, así como el pago del coste de flete y del seguro internacional. Con respecto a seguros de carga, las empresas más conocidas son AON y Ducroar. DAP o Delivery at Place o entrega al lugar quiere decir que el vendedor se encarga de contratar el transporte y seguro hasta el punto de destino. También se encarga del costo de la descarga de la mercancía y de todos los trámites aduaneros en el puerto de destino, lugar acordado
por el comprador. Finalmente tenemos DDP, el cual el vendedor se encarga de poner la mercancía en el destino. También se encarga de todos los trámites aduaneros y el pago de aranceles. Como conclusión, es importante notar que las responsabilidades, los Incoterms, la entidad aseguradora deben estar detallados en el contrato, así como la ley, la corte y el organismo de verificación. En caso de cualquier disputa, es siempre muy importante tener todo esto en el contrato que se firma con el comprador.